Hola a todos, esto es Química en línea, soy la profesora Estela Redondo y hoy estaré explicando estructura nuclear. Como bien sabemos, el modelo atómico actual nos dice que el átomo tiene un núcleo donde se encuentran los protones y los neutrones y una corteza atómica donde se encuentran los electrones. Los protones, neutrones y electrones son las partículas subatómicas y estas partículas tienen cargas eléctricas. Protones son positivos, neutrones no tienen carga y electrones carga negativa. A partir de esa estructura atómica podemos llegar a lo que nosotros conocemos como los conceptos fundamentales. El número atómico representado por la letra Z, es el número de protones en el núcleo del átomo. Y el número de masa, representado por la letra A, es la suma de protones más neutrones en el núcleo del átomo. Por lo tanto, tenemos la fórmula A es igual a P más N. Despejando podemos calcular el número de protones A menos N y el número de neutrones A menos P. Un átomo es considerado neutro cuando su número atómico es igual al número de protones y de electrones. Y es un ion cuando el átomo pierde o gana electrones. Catión es el átomo que pierde electrones y tiene una carga positiva. Anión es el átomo que gana electrones y tiene una carga negativa. Usando los conceptos fundamentales podemos tener la representación de un átomo. Aquí podemos ver que la X está representando al elemento químico. El subíndice es el número atómico y el superíndice es el número de masa del elemento químico. También podemos clasificar a los átomos según varíen su número de protones, neutrones o número de masa. Así tenemos los isótopos, átomos de un mismo elemento químico que tienen el mismo número de protones, pero diferente número de masa. Acá tenemos el ejemplo del carbono 6, 12 y carbono 6, 14. ¿Por qué estos átomos son isótopos? Porque tienen el mismo número atómico, 6 y 6. Por eso son isótopos. Los isóbaros son átomos que tienen el mismo número de masa, pero diferente número atómico. Como ejemplo tengo el potasio 1940 y calcio 2040. ¿Por qué son isóbaros? Porque tienen el mismo número de masa, 40 y 40, y son átomos distintos. Los isótonos son átomos que tienen diferentes números atómicos, diferentes números de masa, pero igual número de neutrones. Como ejemplo tengo boro 511 y carbono 612. Para determinar si son isótonos, calculamos el número de neutrones para el boro. 11 menos 5 me da 6 y 12 menos 6 me da 6. Por lo tanto, ellos son isótonos porque tienen el mismo número de neutrones. Veamos algunos ejemplos de cálculos usando los conceptos fundamentales. Un átomo X es isótopo de Cl17 e isóbaro de Ca40. ¿Cuál es el número de neutrones del átomo X?
Si X tiene número atómico 17, porque es isótopo de Cl17 y isóbaro de Ca40, entonces el número de neutrones va a ser la resta 40 menos 17, dando como resultado 23. En este segundo ejemplo tenemos 4 átomos representados por letras del alfabeto. Átomo A, 1836, átomo B, 1937, átomo C, 1840 y átomo D, 1940. Nos pregunta, ¿cuáles son isótopos? Los isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico, por lo tanto, son isótopos A y C, que tienen el mismo número atómico igual a 18. ¿Cuáles son isóbaros? Los isóbaros son átomos que tienen el mismo número de masa. En el caso C, 1840 y D, 1940. ¿Cuáles son isótonos? Tenemos que calcular el número de neutrones de los 4 átomos. De A, 36 menos 18 me da 18. De B, 37 menos 19 me da 18. De C, 40 menos 18 me da 22. Y del átomo D, 40 menos 19 me da 21. Por lo tanto, son isótonos A y B, que tienen el mismo número de neutrones. El tercer ejemplo nos dice, dados los siguientes átomos, determina los datos que faltan. Por ejemplo, tengo níquel 2958. Su número atómico va a ser 29. Número de masa 58. Número de protones siempre es igual al número atómico, por lo tanto es 29. Número de electrones, en este caso el átomo es neutro, por lo tanto electrones es igual a protones, 29. Y el número de neutrones restamos A menos P. 58 menos 29 nos da 29. El segundo ejemplo tenemos el ion magnesio 1224 más 2. Su número atómico va a ser 12. Su número de masa 24. Número de protones igual al número atómico 12. En el número de electrones ya tenemos que tener en cuenta la carga del ion. La carga del ion es más 2. Por lo tanto, indica que este átomo perdió 2. Si tenía 12, va a tener entonces 10 electrones. Y el número de neutrones se resta A menos P. 24 menos 12 me da 12. En el tercer elemento tenemos un ion negativo, cloro 1735 menos 1. El número atómico va a ser 17. Número de masa 35. Número de protones 17, siempre igual al número atómico. El número de electrones tenemos que tener en cuenta la carga, en este caso es menos 1, me indica que ganó un electrón. Por lo tanto, si tenía 17 protones, ahora tiene 18 electrones. Y el número de neutrones es la resta de 35 menos 17 es igual a 18. Ahora tenemos un cuadro con algunos datos de algunos elementos químicos con sus símbolos respectivos. K, que es potasio, 39, carga más 1. S, que es azufre, 32, carga menos 2.
y vanadio. Y tenemos los datos de cada átomo. En el caso del potasio tenemos el número de electrones. Quiero saber cuántos protones, cuántos neutrones y cuál es la carga neta del potasio. La carga más 1 que me da el ejercicio me indica que el potasio perdió un electrón. Por lo tanto, si él tiene 18 electrones, ¿cuántos protones tenía? Tenía 19 antes de perder. El número de neutrones se resta A menos P. 39 menos 19 me da 20. Y la carga del ion es más 1. El segundo elemento, azufre 32 menos 2, tengo como dato el número de protones. Quiero calcular número de neutrones, de electrones y la carga neta. El número de neutrones es la resta de A menos P. 32 menos 16 es igual a 16. El número de electrones tenemos que fijarnos en la carga del ion. Si es menos 2, me indica que ganó 2. Por lo tanto, si tenía 16 protones, ahora tiene 18 electrones. Y su carga neta va a ser menos 2. El tercer elemento tengo el vanadio, 22 protones, 29 neutrones y 21 electrones. Solo necesitamos saber la carga neta del vanadio. Entonces, para eso comparamos la cantidad de protones y de electrones. ¿Qué pasó? Perdió electrones. ¿Cuánto perdió? Perdió 1, por lo tanto su carga va a ser más 1. En este ejemplo tenemos 3 átomos representados por las letras R, S y T, donde me dice lo siguiente: el átomo R tiene número atómico 50 y número de masa 120. El átomo T tiene 74 neutrones y es isótopo de R. El átomo S es isóbaro de T e isótono de R. Me pregunta, ¿cuál es el número de electrones del átomo S? Para resolver este ejercicio tenemos que tener muy en cuenta los conceptos de isótopos, isóbaros e isótonos. Para resolver este ejercicio representamos las 3 letras RST que corresponde a cada átomo que nos da el ejercicio. Y escribimos los datos que nos da. Nos dice que R y T son isótopos, que el átomo S es isótono de R e isóbaro de T. El número atómico de R es 50 y su número de masa 120. El número de neutrones del átomo T es 74. Estos son los datos del ejercicio. Ahora, usando los conceptos de isótopo, isóbaro e isótono, vamos a ir completando los datos que nos faltan y determinar lo que nos pide el ejercicio. Si R y T son isótopos, significa que T tiene número atómico 50. Cuando ya tengo el número atómico y el número de neutrones de T, puedo determinar su número de masa, que va a ser N más P. 50 más 74 me da 124. Por lo tanto, el número de masa de T es 124. Si S es isóbaro de T, su número de masa va a ser 124.
Pero también me dice que ese es isótono de R. Por lo tanto, voy a calcular el número de neutrones de R, que es A menos P. 120 menos 50 me da 70. Eso me indica que el número de neutrones del átomo S es 70. Al tener el número de masa y el número de neutrones del átomo S, puedo determinar el número atómico de S. 124 menos 70 es igual a 54. Por lo tanto, ahí tenemos la respuesta del ejercicio, porque nos pide el número de electrones de S y el número de electrones es igual al número de protones y al número atómico, porque los átomos son neutros. Y así terminamos esta lección llamada estructura nuclear. Gracias. No se olviden de suscribirse al canal Química en Línea y de dar un me gusta a este video.